Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del Café de la Mañana en este lunes 4 de diciembre. Mi querido José Antonio Condoría, y lo ve bien atareado usted, ¿verdad? ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido por primera vez y quiero que esta sea tu casa, que te sientas seguro, que te sientas confortable. Ya que estamos, como decimos, en el mismo cassette, en la misma página, en el mismo DVD, ¿verdad? Tú y yo venimos de la década de los cassettes, así es que estamos en la jugada mejor. Así es que prepárese, querido José Antonio, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Hola Rosy, hola amigos, hola amigas, para mí un privilegio estar en esta plataforma, en este Un placer, programa. un placer. Un gusto Rosy para mí. Realmente ha sido una sorpresa grata conocerte, saber de la tarea que realizas. Y bueno, muy feliz de estar acá, amigos y amigas. Pues un privilegio como siempre. Bueno, para nosotros es el privilegio poder compartir con un grande del periodismo de Bolivia y por supuesto que ahora es muy querido en el área metropolitana de Washington, D.C., así es que acomódese porque traemos muchísimos temas en relación a la carrera periodística de José Antonio y por supuesto vamos a analizar algunos temas que están en su apogeo, como ya tú sabes, lo último, me imagino que viste en las noticias de lo que pasaba ayer con el presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el futuro que lleva? Sabemos que estamos en una precampaña, se está hablando muchísimo de un antejuicio que le podrían hacer, pero todavía no se ha concretado qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a ir más allá. Conocemos que estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de El Salvador, que también sé que estás muy empapado, que qué es lo que va a hacer el presidente Nayib Bukele, ha pedido ese permiso porque la ley lo establece, la ley lo requiere para que él pueda dedicarse a la campaña. Así es que importante información, por favor ayúdenos a compartir el contenido dándole like en @DC Express News y por supuesto en nuestras redes y plataformas de revistas latinos, ahí estás, ¿verdad? Para que usted también pueda conocer. Así es que José Antonio, comencemos por ahí. ¿Quién es José Antonio? ¿Cuándo llega aquí al área metropolitana? ¿Qué es lo que sigue en Bolivia? Queremos conocerte un poco más. Hola, bien, a ver, ¿cómo podría resumir mi historia? Vamos a ver. Bueno, prácticamente te decía antes Ujú. de empezar el programa, Rosy, pues toda mi vida me he dedicado al periodismo. Muy bien. Y en el último tiempo me he dedicado también a sistematizar experiencias que se Ok. han traducido en periódicos, en libros, se han traducido también en publicaciones Excelente. y obviamente en reportajes, en fin. Bueno, he escrito 3 libros. Ujú. El último libro tiene que ver sobre migración e interculturalidad. Wow, súper. Desde el año 2006 Ujú, soy consultor de Naciones Unidas. ujú. Muy Me he bien. dedicado básicamente al tema de divulgación, pero con énfasis en el tema de difusión de derechos humanos, Perfecto. el tema del cambio climático Ujú. y sobre todo he estado en campañas de educación para el desarrollo, comunicación para el desarrollo, dentro del paraguas de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto me ha dado la posibilidad de indagar, Sí, de sí. estar involucrado, digamos, en la problemática latinoamericana. Y a raíz de eso es que escribo este libro, el año 20 sale Muy esta bien. publicación, ahí les quiero mostrar, que A se ver, a ver. llama Migración e Interculturalidad, así se llama, este es el último libro que he escrito, Ahí está, exacto. que tiene datos acerca del Ujú, proceso de inmigración en Latinoamérica. ujú. El 2018 empiezo a hacer un periplo por Europa y termino obviamente acá en los Estados Unidos, Wow. visitando sobre todo a la comunidad inmigrante boliviana. Ustedes Ujú, saben que yo soy boliviano. Y empiezo a tener varias historias, entre ellas cómo la gente empieza a migrar, el ujú, proceso migratorio, las dificultades que tienen. ujú. Y todo esto se plasma en esta publicación, que además acompaño con información de Naciones Unidas Qué interesante. sistematizadas Ujú. hasta el año 2018-19, Ok. según las oficinas de Naciones Unidas. Entonces empiezo a publicar Ujú. estadísticas, datos, quiero ver algunos cuadros. De todas maneras voy a colocar algunos cuadros en las plataformas para que ustedes vean algunos datos de cómo la población Ujú. latinoamericana se ha desplazado Claro. a diversos lugares en Europa y también acá en los Estados Unidos. Bueno, creo una compañía acá el año 2019 que se llama Revista Latinos LLC Muy bien, muy y bien. que se inspiraba en esta publicación. Y ustedes ven, estoy agarrando una revista que se llama Bolivia. Hace 10 años que yo saco esta revista que se llama Bolivia, el país que construimos, que es una revista, es un magazine mensual. Ujú, ujú. Y aquí le saco sobre ese concepto
esta publicación, Qué lindo. que se llama Latinos, el país que construimos, pero como nuestra comunidad es bilingüe, Rosy, la vuelvo bilingüe. Excelente. Pero el concepto de la publicación es simple. Mostrar la actividad de la comunidad hispana, mostrar sus actividades, mostrar sobre todo lo que realizan y lo que a veces se invisibiliza. Y es por eso que he estado metido en todo lado. Y, claro. Hay gente que a veces el otro día estaba caminando por la 14 de Washington y un señor me dice... Va a disculpar, pero quiero hablar con usted. Ajá. Yo la verdad, me habló con un español, con un acento colombiano, y pues a mí me sorprendió porque yo el señor nunca lo había visto, y me dice, ¿sabe qué? Todos los días lo veo en mi teléfono. Oh, wow. Y ya le comprendí de que él pues veía las entrevistas que realizamos, y me habló de los problemas que tenía la comunidad de Colombia acá, de los problemas internos que tiene con Petro, con su presidente y todo eso. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, Rosy, en este momento, y pues yo muy feliz de conocer gente tan bonita como tú, gente que apasiona el periodismo, y como a mí pues me encanta. Básicamente eso, soy periodista de carrera desde mis 16, 17 años que me dedico a esto, y te decía, yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea esto. Wow. O sea... Sí, ya hace mucho rato, y eso es importante, José Antonio, gracias por trasladar tu trabajo desde tu ciudad natal, tu país natal, hacia nuestra capital, Washington, D.C. Ya para nosotros esta área ya se convirtió en nuestra segunda casa y ya también es la tuya. Me contabas antes de entrar al aire que muy pronto te vendrás por esta zona y pues yo más que contenta y digo, ¿por qué eso? Por el hecho de que al unir el trabajo, el esfuerzo, las voces, tú sabes que hoy en día ya no solo es la televisión tradicional como tú y yo, como cuando tú y yo nacimos más bien, sino que ahora... Igualmente, si en nuestras universidades nos hubieran enseñado la parte de las redes sociales, nos hubiéramos quedado, oh, wow, eso será real o no. Y yo, imagínate, yo recuerdo esto cuando yo estaba como en quinto, sexto grado, que nos decía un maestro del calentamiento global, por decir algo. Y yo siempre le decía, ¿y usted cree que los glaciales se van a derretir, maestro? Esa era mi pregunta. Y ahora sí lo estamos viendo. El calentamiento global ya está con nosotros, ya es una realidad. Y él hablaba de los 2023, 25, él hablaba sobre esas fechas. Y nosotros decíamos, imposible, que los glaciales se van a ir derritiendo. Pero si nos hubieran hablado de redes sociales, de la evolución de los medios de comunicación, probablemente hubiéramos dicho, ¿será que me voy a adaptar? ¿Será que voy a encajar en esa posibilidad informativa? Pero ahora estamos viendo que nos ha tocado, aunque no querramos, nos ha tocado formar parte, adentrarnos en ese mundo, en un mundo escrito, porque si bien es cierto, este es un hábito. Préstame la revista, perdón. Yo tengo varias conmigo, ¿verdad? Pero estas son parte de mi archivo que yo las leo y no las comparto. Pero igual, imagínate el hábito que tú y yo tenemos, leer. Y que de hecho dice, de acuerdo a los expertos, que la lectura se comprende más cuando tocamos el libro, que ya el tener esta parte con el libro, dicen los expertos, nos ayuda a comprender mejor la lectura que cuando la leemos a través de nuestro teléfono, de nuestra tableta, de la computadora. Entonces, ¿qué significa? Estos hábitos siguen vigentes a través de esta revista que usted la tiene mes a mes y que vamos a preguntarte dónde se puede encontrar o cuál es la manera de poderla tener con nosotros, el método para que estas personas, por ejemplo, aquí estamos viendo que hay publicidad, de qué manera las personas pueden pautar una página, ya a los costos tú se los dices personalmente si no los quieres mencionar ahora, pero por ejemplo, ¿cuál sería esa metodología que las personas necesitan? Por ejemplo, que estamos viendo un desplegado de publicidad y vamos a usar la otra cámara a ver si lo podemos ahí para que usted lo pueda mirar. Ahí está mirando publicidad, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera, José Antonio, las personas pueden comprar una página y pues estar al día? Si ya sea que sea un negocio, una empresa, ¿de qué manera ellos pueden pautar en tu revista y cómo poderla obtener? Bien, Rosy. La revista es de distribución gratuita. Ok.
Pero tú has dicho tantas cosas que me parece importante precisar algunas y te lo digo esto con, digamos, para que la gente comprenda lo que está pasando. Tú has hablado de calentamiento global. A mí me sorprende lo que ha pasado la Ujú. semana pasada, Ya. porque lastimosamente los países, los jefes de Estado, aún no comprenden que el planeta es solo uno y que lamentablemente los humanos como especie en este planeta estamos dañando Ujú. el ecosistema. Y te digo esto porque yo recuerdo el protocolo de Kioto del año 2008, cuando allá en Kioto, en Japón, se hablaba justamente de que bajen los gases de efecto invernadero, es decir, que Ujú. disminuya la Correcto. contaminación al planeta, porque ya se notaba la falta de oxígeno, se notaba la depredación de los árboles, en fin, varios elementos. Ujú. Y la semana pasada, lastimosamente, otra vez los países en la edición 28 de la COP es la conferencia de presidentes que ven el tema del cambio climático, no se ponen de acuerdo. Y esto lesiona, y es más, incluso se habla en este momento, Rosy, Ujú. de que se va a incrementar la producción energética de energía atómica. Y esto, muy poca gente lo está hablando, pero es Ujú. una Una realidad. realidad, exacto. La semana pasada, amigos y amigas, los presidentes han decidido que se puede ampliar, puede haber una especie de licencia para poder ampliar el tema de la elaboración de energía atómica. Y esto obviamente nos tiene que llamar la atención porque Ujú. se están dando libertad a algunos países de Ujú. poder tener mayor energía de este tipo, que si bien es cierto la energía nuclear tiene muchos fines y entre ellos también la medicina, pero también sirve para efectos bélicos, Rosy. Entonces, Correcto. eso es lo que nos llama la atención. Ahora, en el caso de la revista Latinos es simple. A ver. Ingresen a la revista Latinos, nos pueden buscar en Google, en Safari, en cualquier plataforma que ustedes quieran, coloquen revista Latinos, les va a mandar al sitio web que es Latinos, el país que construimos, y ahí pues tienen toda la información en nuestra plataforma, si cómo quieren ser parte de la revista. Por si acaso nosotros no cobramos el tema de publinotas, nosotros hacemos periodismo. O sea, Ujú. lo que van a ver en la revista Latinos, pues me llamó una persona, me acuerdo, y me dice, ¿cuánto cuesta que usted vaya a mi negocio? Bueno, yo puedo ir a su negocio, por supuesto, y le vamos a hacer un paquete de publicidad, pero no puedo decir que su negocio es bueno o es malo porque eso implica que yo tendría que comparar y tendría que investigar si realmente lo que yo voy a decir es real. En otras palabras, la publicidad la separamos completamente de lo que hacemos porque Claro, lo que claro. nosotros queremos hacer es periodismo. Tú has dicho algo, Rosy. Yo me he dedicado toda la vida a esto y en algún momento como todos hemos sufrido Ujú. presiones del poder. En Bolivia no es, no es extraño que los medios de comunicación sufran el poder, sufran el acoso, te corten la pauta publicitaria Claro, del claro. Estado. Ujú. Mira, yo venía manejando y me ponía a pensar, ¿qué rato entro al sistema de Naciones Unidas? Pues prácticamente ha sido una forma laboral porque yo trabajaba, estaba de corresponsal en la agencia F y era colaborador de la DPA de Alemania, pero eh, paralelamente trabajaba en periódicos de mi país. Ujú. Y en el año 2000, a comienzos de los años 2000, hace más de 20 años, se, se empiezan a cesar varios periódicos. Mira, Exacto. para que tengas una idea, Bolivia tiene 9 departamentos, Ujú. que son como 9 estados, digamos, para la Correcto, gente aquí correcto. Sí, sí. en Estados Unidos. Y cada departamento tiene un periódico. Y algunos de los periódicos son nacionales. Es decir, que en el año 2000 Bolivia tenía como 15 periódicos. Ok. En este momento en Bolivia no hay espacio en el éter, es decir, por donde sale la radio regular, Ujú. porque todos los espacios están copados. Wow, En wow. Bolivia existen más de 400 radioemisoras. Usted puede imaginar Sí, la sí, cantidad sí. de medios de comunicación. Lo mismo pasa con los canales de televisión. Ujú. Entonces, ¿qué pasa el año 2000? El año Ujú. 2000 se empiezan a crear corporaciones, se fortalecen las cadenas,
pero paralelamente se van cerrando medios de comunicación. Entonces, quedamos cesantes muchas personas, muchos trabajadores de la prensa, y decidimos hacer pues nuestros propios emprendimientos y demás. Y hay un colega me pasa información acerca de lo que eran las ONG, las fundaciones, el sistema de Naciones Unidas, y es de esa manera que yo me involucro y me doy cuenta de que en realidad la comunicación como ciencia es realmente transversal en todo lo que se realiza, ¿no? Ahora, tú decías algo, Rosy, que me parece fantástico. En los inicios, claro, para la gente que nos está mirando y nos está escuchando, decirles de que la comunicación social se reconoce como ciencia a fines del siglo pasado, porque en los 90, a finales, es decir, en el siglo pasado todavía la comunicación no era considerada ciencia. Es por eso que las carreras de comunicación social o de comunicación en Latinoamérica nacen al amparo de facultades de sociología, de economía, de ciencias jurídicas, porque no encontraban en la currícula dónde estábamos. Porque como ustedes saben, la comunicación, al ser ciencia y al reconocerse como un ente que ayuda a la gestión del conocimiento, pues prácticamente tenía que ser una propia facultad. Lo que pasa ahora en Latinoamérica, cuando ya se empiezan a crear carreras del periodismo, carreras especializadas ya, por ejemplo, marketing digital, en fin, o publicidad, etcétera, que se bifurcan de la comunicación social. Entonces, esto es por un poquito, digamos, tal vez es una conversación muy, digamos, para nuestra gente en el área de la comunicación, pero es importante destacar esto porque ahí es que los medios de comunicación dejan de ser medios verticales y hoy en día son medios horizontales. Y quiero terminar esta idea. Hasta antes, la comunicación era totalmente vertical. Si tú escuchabas en la radio, tú veías en la televisión o veías un anuncio en el periódico que te decía esta es la mejor marca, o tú decías o leías una información, tú estabas convencido de que esa información era totalmente cierta. No tenías opción a decir me parece que están equivocados. No, porque lo decía el medio de comunicación. Hoy en día la comunicación es totalmente horizontal. Hoy en día, si a la gente no le gusta lo que estamos hablando, Rosy, van a empezar a escribir ahí y van a decir, pues, ¿qué están haciendo? No estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿Te das cuenta? La mediatez del Internet ha revolucionado la comunicación. Es por eso que hoy en día la comunicación ya no es vertical, la comunicación es horizontal. Y los medios de comunicación están a la par. O sea, pensar en una radio tradicional, Rosy, ya no... ¿Quién se siente? Otro día un amigo que, bueno, también me dedico a hacer marketing digital, aquí en el área, me decía, mira, quiero invertir en televisión o en radio. ¿Cómo distingo eso? ¿Cómo podemos ser más asertivos? Es decir, ¿cómo podemos tener mejor impacto? Yo le preguntaba, ¿cuántas horas al día tú te sientas para ver televisión? O sea, ¿cuánto dices, voy a llegar a casa para prender el televisor e informarme? O, ¿cuántas horas realmente consumes de radio? La radio es sin duda una compañía, pero a veces la radio, cuando hablas de compañía, vas más a lo específico. ¿Qué quieres escuchar? Tal vez un audiolibro sobre psicología, un audiolibro sobre, no sé, noticias. ¿Qué quieres escuchar? Música. Entonces tienes diferentes plataformas. Entonces ahí la radio pues ha cambiado. Ha evolucionado. Entonces estamos viviendo esos tiempos, Rosy. Y eso es importante conocerlo, así es que ayúdenos a compartir el contenido. Gracias por unirse a esta transmisión. Estamos con nuestro
querido colega José Antonio Condorí, periodista boliviano, como decíamos más temprano. Así es que, José Antonio, yo sé que tú estás al día de todo lo que está sucediendo. De hecho, se estaban hablando de las últimas noticias que nos están dejando las agencias internacionales y otro de los temas que está destacando a esta hora de la mañana, vamos a entrar de lleno a comentarle, y es que un buque de guerra de los Estados Unidos y varios barcos comerciales fueron atacados en el Mar Rojo. Buzos han encontrado partes del avión militar que se estrelló frente a las costas de Japón. Hasta el momento, dicen los reportes, avanza la investigación para iniciar un juicio político también contra el actual presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Está muy difícil, ¿verdad? Bueno, la administración de Joe Biden tiene varios desafíos. Entre ellos, a mí me encanta hablar esto, son las promesas que tiene con la comunidad hispana. Okay. La asunción de Biden ha sido importante en un contexto de expectativa de la comunidad hispana, sobre todo por el tema de inmigración. Tú sabes que son más de 20 millones de hispanos, de latinos acá en los Estados Unidos, que esperan la reforma inmigrante. Ha sido parte de su campaña. Hasta ahora en el Capitolio no se ponen de acuerdo. El otro día yo hablaba hace unas semanas con Tim Kaine, que es senador de los demócratas por Virginia. Y el senador siempre ha sido, pues siempre recuerda sus años de haber vivido allá en Honduras, y él decía, pues los republicanos no nos ayudan. Y bueno, yo hablaba con los republicanos, con gente ligada a algunos candidatos, en fin, y era lo mismo, me decían, es que los demócratas no se ponen de acuerdo, entonces no podemos llegar a un acuerdo concreto de cómo hacerlo. Bueno, en síntesis, el tema de inmigración va a dar mucho todavía que hablar, pero ya en la administración misma de Biden, ¿qué es lo que dicen los últimos datos? A Biden les reclaman, uno, que la inflación, ¿no? Estamos cerrando con 6.8% de inflación al Producto Interno Bruto este año. Es la inflación más grande de los últimos 40 años. La más grande. La gente de Wall Street dicen que obviamente es a causa de la pandemia, la guerra en Ucrania y todo eso, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, el costo de vida ha subido. Mira, el año pasado yo compraba la gasolina con $2 y fracción. Hoy en día está por arriba de los $3. El año pasado no, el año pasado el no. año pasado. Antepasado, imagínate. Sí. Antes de la pandemia. Imagínate. Entonces, así está la situación económica. Es que mira, yo te entiendo esa parte. A mí me encanta la política, me gusta hablar de la política. No es que me gusta estar adentro de la política, ¿verdad? Son dos términos muy fáciles de entender, pero muy difíciles de convivir con ellos, porque por ejemplo, tú hablabas de una reforma migratoria y sí, en efecto, para mí el tema de la reforma migratoria es un tema que lo utilizan de campaña. ¿Por qué? Porque ni los demócratas ni los republicanos ceden ante una grave necesidad. Si bien es cierto, nuestros hermanos tepecianos, tú lo sabes, que están amparados bajo ese estatus de protección, ellos siguen esperando. Muchas personas incluso, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que recientemente que han entrado en las famosas caravanas que han llegado en los últimos años a este país. Estas personas ahora ya tienen, sabes tú, José Antonio, ahora ya tienen un estatus legal a través de un asilo. Pero mis amigos de los que están amparados al TPS, que son miles, millones quizá, todos están en el limbo, todos están en el aire, todos están esperando la famosa reforma migratoria. Y yo digo algo, mira, a veces yo creo que estas acciones se trata más de tener los pantalones bien puestos, porque si bien es cierto, si recordamos la reforma que hizo el presidente, cuando tú y yo sabíamos que Ronald Reagan, todos lo pudieron haber criticado por muchas y otras cosas, pero es el presidente más recordado en la historia, porque allá por noviembre y recientemente cumplió años, o ya va a cumplir, o cumplió más bien, porque estamos ya en diciembre, cumplió años esa reforma que hizo, esa ley que amparó y que les dio un estatus de una residencia para que ellos pudieran naturalizarse, estos ciudadanos que fueron millones, más o menos 3 millones, dice la historia. Entonces, obviamente,
hubo más acción, hubo más trabajo, hubo más dedicación, hubo más respeto por estos hermanos que estaban, porque sabía el gobierno en turno de aquel tiempo, dirigido por el expresidente Ronald Reagan, decía que esa mano de obra habría que cuidarla, que esos migrantes había que protegerlos y ampararlos. Entonces, ¿por qué estos gobiernos? Yo siempre no voy por ni el demócrata ni el republicano, porque ya vimos pasar a muchos gobiernos que les han dado esas falsas promesas a nuestros hermanos y que ellos bajan y dicen, no, que la reforma migratoria y que, por ejemplo, si tú estás amparado en la reforma migratoria, pero tú eres mi pariente, estamos poniendo un ejemplo, y tú vienes y me dices, Rosy, tienes que votar por los demócratas porque ellos van a darnos la reforma migratoria. Entonces, muchas de estas familias han habido casos de que así van, como dicen, pasando la voz. Mira, yo estoy amparada al TPS, pero María, Juan y Pedro, que son mis primos, mi medio hermano, ellos pueden votar. Yo les tengo que decir que voten por Joe Biden, estamos suponiendo. Entonces, ¿qué sucede? Los votos se están logrando, se están canalizando hacia ese candidato. Pero ¿qué pasa? Lo mismo pasó con el anterior gobierno, antes de Joe Biden, el expresidente Trump. Lo mismo se habló. Entonces, todos queremos, creería yo, un país de las oportunidades. Mucho se habla de ese concepto y tú lo sabes. Muchas personas dicen Estados Unidos es el país de los sueños, sí, pero también es el país de las pesadillas para estas personas que llevan años pagando impuestos, que llevan años aferrados a un estatus que nada más quieren ellos, así como el paraguas que nos protege de la lluvia, quieren esa residencia. Entonces, yo creo que esos temas ya no se pueden usar a nivel político, generalmente, para que pues nuestra gente, nada más nuestra gente tenga beneficios reales. Vamos rapidito a leer algunos titulares, no sé si me ayudas tú también. Voy directamente a la cadena CNN, que nos llegan noticias a esta hora y dice que más del 80% de los habitantes de Gaza han sido desplazados según la ONU. Este es el último dato que se está dando a conocer. Venezuela sigue en un lío, tú sabes. ¿Qué sigue? Dice, ¿qué es y dónde queda Guyana Esequiba? Ayer yo veía el mapa y pude comprender un poquito más qué es lo que está pasando. Ah, con Venezuela y Guyana, claro. Hicieron el referéndum porque de eso se trataba, para poder identificar cuáles iban a ser los márgenes que le iba a corresponder. Pero yo siempre digo, cuando hay algo, alguna riqueza, y tú sabes que la Guyana lo tiene, obviamente el que está peleando, así como Ucrania, porque está la guerra contra los ucranianos, los rusos, ¿qué es lo que quieren de Ucrania? Sí, las cosas buenas, cosas buenas. Dices muchos temas apasionantes, Rosy. Mira, primero para empezar, en el tema de la Franja de Gaza, ustedes saben que hay un conflicto, muy duro. Pues son varios siglos, se podría decir. Sí, sí. Que además es un tema religioso, ¿no? Porque ambos, tanto los musulmanes como los judíos, se reclaman ese espacio como un tema religioso, como un tema propio. Y esto ha provocado justamente esta guerra que se ha enfocado ahí en la Franja de Gaza, que es un lugar tan, yo diría, tan histórico. Tú sabes que está ahí a pasos, está donde habría nacido Jesús. Está a pasos también donde los musulmanes recuerdan a sus líderes espirituales. En fin, es muy, muy difícil el tema, pero lo real es de que hubo una tregua que terminó y ha vuelto este fin de semana regresó, correcto. Volvió la guerra y pues los ataques están siendo totalmente despiadados. Yo no quiero decir, como periodista no es mi rol decir qué está bien o qué está mal. Sin embargo, la información es simple. Hay muchos civiles que están muriendo, se les ha cortado el acceso a agua y energía eléctrica a la gente que vive ahí y lastimosamente se están bombardeando incluso recintos protegidos por la Cruz Roja donde funcionan hospitales. Y mira, hasta hace 2 semanas atrás, Periodistas Sin Fronteras, que es una no-profit, que es una ONG de periodismo y de periodistas, daba un reporte que me alarmaba. 42 comunicadores, periodistas han fallecido en lo que va de estas semanas de intensa guerra allá en la Franja de Gaza. No puede ser que no se respeten los derechos fundamentales. Bueno, la guerra es así.
lo cierto es de que hay mucha gente que está llorando. Eso pasa en la Franja de Gaza, pero tú me hablas qué pasa con Ucrania, los intereses y Rusia. Bueno, yo pienso que en el caso de Rusia es un tema mucho más complejo. Tú sabes que la Unión Soviética con la perestroika termina de separar a la ex Unión Soviética, que es un conglomerado cultural grande. Porque si tú hablas de los chechenos, de los eslavos, de los ucranianos, hablas de grupos étnicos, grupos o culturas que han convivido durante siglos en este gran espacio, Rusia o la Unión Soviética. Para los rusos, siempre Ucrania ha sido el territorio sublevado. Siempre lo han reclamado a Ucrania de esa forma. Ahora, los intereses. Yo pienso que la gota que rebasa el vaso, si vale el término, es que Ucrania decide ser parte de la OTAN. La OTAN, como tú sabes, es la organización de resguardo que maneja la comunidad europea. ¿Y de qué forma? Al reconocer la OTAN a Ucrania como uno de sus miembros, Ucrania estaría entrando dentro del paraguas de la Unión Europea. Correcto. Y es eso lo que a los rusos directamente les ha molestado. No les agradó. Y directamente han decidido invadir Ucrania, porque ellos se han sentido lesionados con la Unión Europea. Bueno, el último decenio, la Unión Europea ha buscado ser el conglomerado de poder moverse como bloque, ¿no? Entonces, es por eso que pues tiene impacto económico, social y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el escenario. Esa es la realidad, sí, la cruda realidad. Cuando Ucrania decida y diga por escrito, no vamos a ser parte de la Unión Europea, no reconocemos la OTAN, ahí yo creo que bajaría las hostilidades. Mientras eso no suceda, Rusia va a seguir atacando. Lo último que yo leía esta mañana era de que este fin de semana 2 ciudades ucranianas han sido tomadas por el ejército ruso. Bueno, la información, Rosy, en este momento siempre la va a contar. Eso yo digo, la historia siempre la cuenta el ganador. O sea, claro. En este momento la información no es clara, no sabemos qué tanto está avanzando Rusia sobre territorio ucraniano o cuánto viceversa. Lo cierto es de que Estados Unidos está apoyando a Ucrania, ha mandado equipo bélico, ha mandado su apoyo. Estados Unidos también está apoyando a Israel. Entonces, y eso nos debe involucrar de una u otra manera a nosotros que vivimos en este gran país. Es cierto, Estados Unidos es un país de oportunidades, etcétera. Podemos hablar mucho acerca de cómo estamos en este momento pese a la inflación. Sigue siendo muy atractivo vivir en este país. Pero yo te digo esto, Rosy, por 2 cosas. Yo he estado hablando con familias. Tú sabes que para nuestro oficio estamos con la comunidad hablando. Hablando con familias y muchas mamás están preocupadas porque sus hijos son parte del Army, son parte de los militares. Entonces hay desplazamientos. Así es. Y no es como en Latinoamérica, digamos que uno hace su servicio militar simplemente y tiene ahí la libreta de servicio militar o el documento que le da ciudadanía y lo guarda. En Estados Unidos, los jóvenes que hacen o que son parte del Army o que son parte de los Marines, ellos van a la guerra, ellos van al conflicto como tal. Entonces, esa es la preocupación, porque, mira, solamente acá en el área del DMV, la comunidad hispana representa cerca al 25 o 27% en lo que significa su crecimiento dentro de los Estados Unidos. En otras palabras, de cada 100 efectivos, por lo menos 20 tendrían origen hispano. Y eso, pues, sin duda que nos debe alarmar, pero también nos debería llamar a la reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este contexto donde de una u otra manera los más damnificados son las familias? Porque las familias pierden hijos, las familias pierden hermanos, papás, en fin. Entonces, ese es el escenario en el que estamos en este momento. Estados Unidos está apoyando a Israel en la Franja de Gaza, Estados Unidos está apoyando
a Ucrania en la guerra con Rusia. Sin duda que el propósito de la administración Biden es obviamente velar la seguridad de este gran país. Sin duda que ese es el propósito final. Pero todos estos elementos, Rosy, son parte del escenario político que estamos viviendo. El próximo año, tú lo decías bien, en noviembre vamos a tener elecciones primarias y ya vemos el ambiente electoral. O sea, hace poco hemos estado en elecciones en las escuelas, en las juntas escolares, entonces ahí ya se notaba los roces entre ya hay fricción, republicanos, sí. demócratas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la comunidad hispana? ¿Hasta qué punto participa? ¿Hasta qué punto decide? Si bien es cierto, un grueso de la población hispana tal vez no participa por distintas razones, pero hay gente que tiene la posibilidad de elegir, hay gente que tiene la posibilidad de discurrir, que no lo hace. Y eso por falta de información. Y eso es tan importante, José Antonio, que tú lo menciones. Y vamos al punto de llegada, al punto de encuentro. Gracias a todos los que siguen conectándose, nos ayudan a compartir el contenido, dándole like en @DC Express News. Voy y saludo rapidito. Dice buenos días, saludos, José Antonio. Te dice Rebeca, salúdala que está ahí conectada. Hola, Rebeca, para mí un gusto saludarte, Rebeca. Es una persona, yo creo, que pues hace la diferencia en la comunidad. Muy bien. Yo la conocí casualmente en uno de los eventos y pues está igual ella con su apoyo. Está participando en elecciones, entiendo eso que importante. Es representante sí. de su área. De su área, sí. Así Entonces, es. Yo pienso que esos espacios hay que fomentarlos. Importante que el hispano Saludos, que los esté ocupando. Saludos, dice, a los dos, muy profesional, gran análisis, dice mi amado esposo que logró conectarse, mira, porque siempre está tan atareadito los lunes, pero igualmente nos envía un saludo. Y lo que tú decías en relación al voto, yo siempre, cuando llegamos a estos tiempos, elecciones, ya sea en mi país o en cualquier país del mundo, siempre decimos que el voto es nuestra voz. No nos debemos de quejar. Tú acabas de mencionar una hispana en cargos dentro del Partido Demócrata, en cargos políticos, que al final eso le va bien a nuestra comunidad, porque si bien es cierto, hay un buen porcentaje, se está hablando que para el 2024, según las previsiones, hay posibilidades de que el voto hispano se convierta en la segunda fuerza política, imagínate tú, pero ahí viene lo opuesto. ¿Qué sucede con que esos votos, dicen los expertos, están cuajando o las personas ya se están inscribiendo, más bien se están registrando para votar, las personas se están motivando para votar, están yendo a los centros de votación, etcétera? Pero ¿qué pasa por los cargos? Para ocupar esos cargos, nadie quiere. Yo escuchaba a uno de los no recuerdo qué cargo ocupó el licenciado Víctor Ramírez, es un salvadoreño, nacido allá en El Salvador, traído muy pequeño acá, la señora Ana Sol Gutiérrez, lo mismo dicen ellas, la señora Jocelyn Peña Melnick, hablaba también la señora, la dominicana que estuvo en el evento de Senades donde estábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Que dijo ¿Sagrario? No, la otra señora que está dentro de PG, que forma parte del... la alcaldesa, creo. No, estaba otra política que te acuerdas que pasó y que habló mucho de todo lo que tiene el estado o más bien ese condado para darle a la comunidad, pero que era necesario votar, que era necesario ir a las urnas. Entonces es lo mismo. Nosotros siempre le decimos a usted, si tiene la posibilidad de lanzarse a algún cargo político, hágalo, ¿verdad? Porque eso nos va a servir a nosotros, los que nada más votamos, los que nada más podemos decir que queremos un mejor Maryland, por ejemplo. En las elecciones yo escuchaba también un mal dicho de las personas que a veces ni entienden el concepto de votar, pero les gusta la política. Eso es lo más divertido, que la gente habla por hablar. Y mira, decía esta persona, no, decía, yo ya soy un ciudadano americano, decía, pero yo voto nada más por las elecciones presidenciales. ¿Por qué? ¿Por qué va a limitarse? No, vote por quienes usted, si vive en Virginia, vote por los que lo van a representar en Virginia. Vote por los que le van a representar en las escuelas de sus hijos. Vote porque le van a llegar a recolectar su basura. Vote por todo eso, vote por el alcalde. Pero no, decía, no, en las otras elecciones no me interesan.
entonces, pero está llevando un mal concepto, está llevando un mal mensaje a una comunidad que si lo escuchan 10 hispanos que están en la misma condición de él, que fue nada más 9 años a la escuela, 8 hasta el grado 8 o el grado 7, o que no hicieron mucho año escolar en sus países, vienen las personas y dicen, sí, está bien, solo voy a votar por presidente o vicepresidente. Creo yo que a veces tenemos que ser esos vehículos reales que vayan cargados de información, pero información valiosa, que eso es lo más importante. Ahora vengo y te pregunto a ti, ¿cómo ves El Salvador? Yo sé que El Salvador, si tú me pides a mí que haga un antes, un durante y un actual, pues yo tengo mi propio punto de vista como salvadoreña, no como comunicadora, pero sabemos que se encamina a un proceso electoral, unas elecciones que hasta cierto modo se están hablando que van a ser elecciones históricas. ¿Cómo ves tú los vehículos de quienes van representando los diferentes partidos y la reelección del actual mandatario Nayib Bukele? Wow. A ver, en este tiempo, yo estoy 1 año y 8 meses, te decía, aquí en el área del área metropolitana, en el famoso DMV. He tenido el contacto con muchos salvadoreños. Es más, quiero conocer San Miguel. Tenemos que ir. Porque tengo muy buenos amigos de San Miguel, tengo muy buenos amigos de El Salvador. Y tengo muchos amigos también de Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele. Yo me he puesto a revisar, bueno, tú sabes que por nuestro oficio pues nos ponemos a revisar información. Y algo que me ha llamado la atención ha sido el periodo que ustedes han vivido en El Salvador de la guerrilla. El momento en que pues prácticamente a través de las armas buscan un nuevo estatus, el reclamo popular de la gente de decir basta de tanta injusticia, basta de tanta desigualdad. Y el momento que ustedes viven eso en El Salvador, pues en Latinoamérica se vive un fenómeno similar, ¿no? Bolivia pasa lo mismo, en Perú, en fin, en todos los países latinoamericanos se vive esta etapa. Entonces, es el descontento de la población, de las grandes masas, del pueblo, de buscar justicia social. Esta evolución hace y provoca diferentes transformaciones. Claro. Yo siempre digo que la izquierda y la derecha son inventos. Exacto. Son inventos que nacen en la época de Luis XV con la Revolución Francesa allá en Europa y que se transportan a estas tierras que todavía no se llamaban, bueno, en ese entonces todavía no se llamaban América, en fin, pero se trasladan y bueno, ya se estaba gestando, digamos, ideas de libertad, de igualdad, y se hablan de conceptos de izquierda y derecha que en realidad en nuestros pueblos no aplica. Exactamente. Por eso yo digo, hablar de conceptos, es decir, de un capitalismo en Latinoamérica, de un socialismo del siglo XXI, yo pienso que son conceptos muy forzados porque nuestra propia condición es diferente, nuestra realidad en Latinoamérica es diferente. Y ahí lo quiero parafrasear a Nayib Bukele. Él dijo hace poco aquí en Nueva York, en las Naciones Unidas, de que ni recetas de afuera, ni recetas foráneas, recetas propias. Hagamos nuestros propios cambios. Así es. Yo pienso que es lo mejor que le ha pasado al Salvador Bukele. Obviamente lo cuestionan mucho por el hecho de cómo ha utilizado la fuerza para controlar a todo lo que ha sido el crimen organizado, como son estas pandillas o las maras y todo eso. Pero cuando uno se empapa y se empieza a indagar el tema, yo he hablado con muchas familias salvadoreñas acá, y me contaban la tragedia que era saber que secuestren a tu familiar, que te extorsionen. Entonces, si te digan, ¿sabes qué? Ya sonaba el teléfono para pedirnos dinero, o se enteraban que uno de los familiares vive en Estados Unidos y aquí piensan que nosotros vamos a los prados, a los parques a
a recolectar el dinero como si fueran hojas. No, no es así, ¿no es cierto? Pero la gente piensa en Latinoamérica que acá en los Estados Unidos, pues uno vive, bueno, si bien es cierto, hay más economía, etcétera, pero también el costo de vida implica que Igual así, tenemos dificultades para muchas cosas. así y como hay que ganas, trabajar. así gastas, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Pero, ¿qué te digo, Rosy? Entonces, en esos imaginarios pedían y extorsionaban dinero a la gente, pensando que aquí la gente podía pagar, en fin. Y esa extorsión es un acto delictivo, obviamente. Que nunca se controló. Y Más de 30 años, te lo digo porque yo lo viví con familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo que vivían los vejámenes de la extorsión, vivían el hecho de que por tener un vehículo te asaltaban, por tener un vehículo te mataban, por trabajar en X lugar te mataban, etcétera. Así es que espero que el próximo lunes podamos conversar de estos y otros temitas porque ya nos encantó, pues que hablemos con José Antonio, porque José Antonio, siempre voy a decir yo, que es como ese libro guardadito, ¿verdad? Que cuando empieza a hablar saca mucha información y nosotros muy, muy bendecidos por el hecho de compartir y de valorar mucha temática importante, porque tú sabes que no es lo mismo conversar con un comunicador que con una persona común y corriente, porque tú puedes hablar y hablar, pero de pronto te complementas en la acción informativa. Pero dime. Mira, no quiero dejar este cabo suelto. A ver, dale. Sé que estamos ya contra el reloj. Vámonos. Hay que aplaudir lo que ha hecho Bukele. Definitivamente. Pero el hecho de que una persona mantenga mucho tiempo el poder es peligroso. Yo creo que los extremos son peligrosos. Mira, si la historia nos sirve a la humanidad para evolucionar, sabemos que los mandatarios que se han prolongado durante mucho tiempo han terminado siendo dictadores. En el caso de Bukele, Bukele es un hombre que sin duda va a estar en el lugar más bonito de El Salvador. Esa biblioteca que han inaugurado, yo estuve visitando virtualmente, esa biblioteca, ¿quién no quisiera tener en Latinoamérica una biblioteca de así 24 horas abierta con ese nivel de prestancia? Tal vez muchos presidentes, presidentas deberían imitar esa iniciativa de Bukele. Yo aplaudo mucho la paz que tienen en este momento los salvadoreños. Pero cuidado, es peligroso. Y además yo pienso que para Bukele sería sano descansar una gestión. Tal vez preparar nuevos cuadros. Correcto. Dentro de nuevas ideas, Sí, sí. para que él mismo, si vale el término, se oxigene y pueda volver con más fuerza. La excepción que ha hecho el Parlamento, el Congreso de El Salvador, hace poco, una licencia para que él se habilite de nuevo, tendrían que pensarlo bien si no estamos forzando a que una persona que tiene tanto que dar todavía, porque él es joven. Sí, ¿Cuántos sí, años tiene Bukele? Tendrá 43 años actualmente, 43, 44. El periodo en El Salvador dura 4 años. 5 años. 5 años. Sí, hasta el próximo Mira, mayo. si él descansara una gestión, yo sé que es peligroso por cómo está la evolución, los cambios, pero si él descansara una gestión, que además le va a hacer bien como ser humano, porque el ritmo de vida que debe llevar debe ser Y yo lo intenso. recuerdo con el expresidente Barack Obama. ¿Te acuerdas cómo se sintió que envejeció drásticamente en los 8 años continuos? Y sí, a mí me encanta ese punto de vista, ojalá lo tomen en consideración. Y yo nada más Con te mucho digo, respeto, mira, y yo nada más te digo, pesos y contrapesos. Ese es mi punto de vista, porque en la escuela nos enseñaron que la balanza tiene que estar al mismo nivel. Entonces, si hay pesos y contrapesos, vamos a evitar lo que tú mencionabas, que los que se quieren perpetuar en el poder pueden llegar a cometer el error de una dictadura. Y no quisiéramos eso. En ningún momento ya los que antecedieron en el gobierno ya hablan de una dictadura. Eso es mentira, porque no es una Venezuela ni es una Nicaragua, El Salvador. Eso es mentira. Actualmente no es una dictadura y si usted quiere, experiméntelo, vaya a El Salvador, recorra un circuito de punta a punta, ya sea de oriente a occidente o viceversa, y ahí se va a dar cuenta que dictadura no existe, pero no queremos ni eso que exista nunca, sino hay que oxigenar, como decía José Antonio, darle un break, en un buen término nuestro, para que tengan más energía, más pilas y pueda rendir y dar mucho más. Lo que tú decías, la juventud es un factor que le ayuda muchísimo al actual mandatario y candidato
para el periodo que se va de las elecciones del 4 de febrero, elecciones 2024 de El Salvador, elecciones históricas desde los Estados Unidos. Nosotros nos vamos, pero recuerde, el día de mañana siguen las noticias aquí en el Café de la Mañana. Despidámonos, querido José Antonio. Yo sé que el tiempo, imagínate, 10:07 de la mañana, como si nada, el tiempo se nos ha ido. No, gracias Rosy por la invitación, amigos y amigas, un placer para mí estar con ustedes. Y como siempre, pues a la orden, cuando tú me convoques, presto para estar contigo. Siempre. Tratando de aportar desde el rol que nos ha dado. Yo quiero terminar con algo, Rosy. A ver. ¿Qué haces con el talento que Dios te ha dado? Ahí está la respuesta al propósito de vida. Y yo en este último tiempo busco enfocar todo lo que hago en base a lo que Dios quiere que haga en la tierra. Todos tenemos un propósito. Así es. Entonces, si usted se dedica a hacer una actividad, trabaja en lo que haga, hágalo pensando en qué está haciendo con el talento que Dios le ha dado. Gracias, Rosy. Un placer. Gracias. Un placer. Gracias a usted por haberse unido a la transmisión del Café de la Mañana. Ayúdenos a compartir el contenido, dándole like siempre a todas las producciones de DC Express. Recuerde que este viernes tenemos también algo importante en DC Express, pero el jueves estamos ahorita terminando de concretar una entrevista especial con uno de los candidatos para diputado por un segundo mandato de El Salvador en agenda electoral. Pero mientras tanto, regresamos el día de mañana, siempre a las 9 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Muchas gracias, querido José Antonio. Gracias por tu tiempo y por toda tu información que nos trajiste en esta mañana. Pásela muy bien. Vámonos. Buen día para todos.